Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Les presentamos un informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Avanzan los trabajos en la vía Loma Alta Salinas de Montenuevo. Desde noviembre del 2016, maquinaria de la Prefectura, junto a las personas de 14 comunidades beneficiadas del Cantón Sicchos, trabajan en la apertura de la vía que unirá la sierra con el subtrópico del sector noroccidental de la provincia. El trabajo en sí es sobre roca. La vía que viene desde Montenuevo está de este nivel que estamos nosotros, está bajo 27 metros y nosotros tenemos que hacer el corte sobre roca a eso para dar la gradiente al nivel de abajo de la vía para el empate. Claro que desde abajo tocaría subir un poquito la gradiente, ¿no? Para que no quede muy empinado y para que después no haya problemas. Usted sabe que el costo del trabajo es bastante elevado y hacer el trabajo mal hecho para que nos sirva, entonces tendríamos que analizar, ojalá haya un estudio para ver si el señor alcalde de Sicchos tiene el estudio para poder realizar el trabajo que en sí nos dé un buen resultado. Bueno, sí hemos tenido peligro, cuando ya pasamos el tiempo del invierno hemos tenido que nos bajar deslaves, pero hemos trabajado técnicamente poniendo de acuerdo todo el equipo que estamos aquí. Llevamos un grupo de 4 compañeros y hemos trabajado coordinadamente sus trabajos. El avance es un poquito lento por el motivo de que es bastante duro la roca. Ahora nos ha tocado trabajar ya solo en campo lo que es de roca. A veces los explosivos no nos compran pronto, o sea, carecemos de repente de los explosivos. Una vez finalizada esta vía, beneficiará aproximadamente a 3.000 habitantes que podrán sacar sus productos a comercializar en las plazas y mercados de Sicchos. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos. Red Vial Rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con la provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Zumbalica cuenta con un nuevo sistema de riego entregado por la Prefectura de Cotopaxi. Este nuevo sistema de riego cuenta con una inversión de $20,000 y beneficia a las familias del sector que producen en pequeñas parcelas legumbres, hortalizas y forraje para la crianza de animales. Así aproximadamente son unos 60 usuarios que están en proceso de sumarse más, como unos 20 más, de acuerdo a la capacidad también de la zona regable y de la cantidad de litros que se tiene. Esto demanda a que se tiene que distribuir el agua de una manera más equitativa. Estamos captando el agua de una vertiente natural con una adjudicación aproximada de 5.5 litros, lo cual nos sirve a aumentar el caudal para que puedan regar aproximadamente son unas 17 hectáreas de riego. Aquí producimos hierba, alfalfa, así poco de col para nosotros también comer, así poco a poco nosotros hacemos de sembrar y con esa hierbita nuestras vaquitas tenemos, con esa lechecita nosotros hacemos estudiar a nuestros hijos. Ese hacemos nosotros como mujeres, ya no podemos trabajar ni nos reciben ni donde y nosotros con eso vivimos ayudando a nuestros maridos. El riego es una de las competencias de la Prefectura de Cotopaxi, quien aportó con material pétreo, cemento, hierro, así como la dirección técnica desde el inicio hasta el final de la construcción del nuevo sistema de riego. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobierno provincial impulsa los derechos de los niños a través del rescate de la música andina. Mediante el convenio realizado entre la Prefectura de Cotopaxi y la ONG Plan Internacional, se inauguraron los talleres vacacionales de música instrumental andina que consolida la participación de la niñez y adolescencia, mediante la música como un emprendimiento que valorice la identidad y autoestima personal.
El objetivo es fomentar valores en el arte musical andino y rescatar las costumbres y tradiciones de Cotopaxi. Nosotros como plan pues siempre empeñados en rescatar los valores, la cultura de todas las comunidades que día a día se van perdiendo. Entonces estos espacios vienen a fortalecer ese espíritu que tienen ustedes, niños, niñas, en que no decaiga todo lo que sus ancestrales lo vivieron. Entonces eso queremos rescatar, esa música, si es posible después vendrán otros proyectos de danza, también hay que rescatarlos, esas cosas, los valores tradicionales que en cada uno de ustedes, en sus familias. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, participó de un taller en la comunidad San Agustín del Cayo de la parroquia Mulaló del cantón Latacunga, donde compartió experiencias y vivencias con los niños y adolescentes participantes del taller, a quienes motivó a cantarle a la vida. Y por eso con el plan internacional nosotros tenemos este acuerdo entre las instituciones que podamos ayudar a los niños. Si en ese pedacito que ustedes están haciendo en este momento ponemos ya los derechos y los deberes, ya es otra cosa. Una cancioncita que cante a la vida, canten a la salud, canten a la educación, canten al agua, canten a la vida, canten a la naturaleza, canten al volcán Cotopaxi. Así que cuánto me complace, gracias a los padres de familia por colaborar, dar ese derecho también a los niños. Seguramente de aquí saldrá buenos guitarristas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Desde el Taita Cotopaxi, el líquido vital gota a gota se abre camino entre montañas y senderos, formando ríos. El trabajo de la gente que se dedica a producir el campo permite al agua atravesar montañas. La prefectura trabaja constantemente por una distribución equitativa del agua, llegando así a más lugares y beneficiando a más gente. Te invitamos a ser un protector del agua, porque el futuro se mide gota a gota. Aquí es Cotopaxi, Cotopaxi por el agua, agua y agua y agua. Esto no será nuestro himno y nuestro Padre Nuestro en el futuro. Prefectura de Cotopaxi, trabajando para garantizar la vida. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Avanzan los trabajos para el asfaltado de la vía Leonardo Moscoso Layé, que une a los barrios Cachibajo, Andalucía, Chuyopamba, Jesús del Gran Poder del cantón Pujilín. Esta vía posibilitará un acceso rápido al turismo que llega al santuario del Niño de Isinche todos los fines de semana. Esta es una de las vías principales, ¿no? Secundarias que vienen de Isinche Grande. Realmente se congestiona bastante en Navidad, por ejemplo. Es una congestión, una afluencia de gente a visitar al Niño de Isinche. Entonces esto ha pasado siempre congestionado y siempre ha estado con ese empedrado, que ese empedrado ha sido fatal. Se ha ido desmoronando y quedaban unos huecos impresionantes. Entonces en sí, para los vehículos fatal, igual para el transporte de las personas, y realmente se ha dejado abandonado durante mucho tiempo. Y ahora la iniciativa que han tomado, realmente les felicito, me parece una magnífica obra que están realizando. El plazo es de 270 días con la extensión del asfaltado de 5.86 metros de lo que es el asfaltado en sí. El avance tenemos del 48.40%, estamos hablando de que tenemos un avance realmente grande, porque en el cronograma que se había presentado anteriormente por el contratista es del 27%. Entonces, los trabajos realizados, las actividades que están realizándose día a día aquí, tenemos un avance, estamos duplicando lo que es el avance. La obra inició el pasado 9 de mayo y tiene un plazo de ejecución de 270 días. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La prefectura cumple con la provincia y avanza en el desarrollo y progreso de Cotopaxi. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.